Información independiente. Opinión independiente. El tren. El tren, los nostálgicos del tren que Tren recuerdan, azul. Estamos hablando ya de gente con bastante edad, que recuerdan Los ramales. Claro, la columna vertebral, había una columna vertebral a lo largo de nuestro país que era el tren, Sí. con obras impresionantes, como el viaducto del Mayeco, el tren que permitió ingresar, uno podría decir que en algún momento la presencia del Estado se asoció al tren, a la capacidad de que a través de las vías férreas se llevara el progreso, la capacidad de esa persona de estar conectada, de poder sacar sus productos, algo no menor, aunque fuesen pequeños o en pequeña cantidad, para sustentarse. Hubo tren también hacia el norte de nuestro país, el Longino. Hubo tren que llegaba a los Andes. Hubo un tren que cruzaba la cordillera también, de trocha a angosta. Algunos restos se pueden ver. Todavía está la línea, parte de la línea, y los túneles, ahí en las cercanías de Portillo. Se puede recorrer, caminar. Yo recuerdo las historias, las familias muchas veces claro. los más viejos cuentan la historia de los más nuevos, por ejemplo en el caso de Valdivia, que había un ramal que iba a Panguipulli, pasaba por Lanco. Bueno, estaban los ramales, pues. Claro. Loncoche que era un lugar... De Concepción uno podía ir hasta Dichato, ya no queda la estación de Dichato después del maremoto. Los vestigios que quedaban, la línea que hay abandonada, bueno, desapareció después del terremoto del 2010, pero había, claro, ese tren que partía de Concepción, se iba por la costa y uno pasaba, Tomé, Penco, Lirquén, Dichato, y seguía, obviamente, los ramales. Y todo esto, ¿por qué? Porque yo diría que no ha habido gobierno, casi, desde el retorno a la democracia, que no haya insistido en la voluntad de restituir esta columna vertebral, esta arteria central para el país que era los trenes. Los trenes en su doble dimensión, la capacidad de transporte de carga y también de pasajeros, ¿no es cierto? Recordemos que estuvo la propuesta de Ricardo Lagos con una inversión y una inauguración, no olvidemos la inauguración de la estación de Puerto Montt. No, pero además se fue, yo lo recuerdo, sí, uno de los shows fue Puerto Montt, pero también uno de los principales... Show porque después esa estación nunca funcionó y quedó ahí y el paso del tiempo la deterioró, como el tiempo deteriora las cosas cuando no se mantienen y no se limpian. Recuerdo el 2010, justamente he hecho un reportaje en las estaciones, por ejemplo en Coyipulli, que se habían robado las ventanas, toda la infraestructura que se instaló, que fue muchísima plata en Coyipulli, terminó en manos de los vándalos, se robaron hasta los baños, todo. El tren al sur. Fue campaña, incluso los parlamentarios del sur lo usaron en sus campañas en su momento. Y los coches quedaron abandonados, algunos hay en Victoria. Bueno, recordemos también que fue lo que ocurrió en esa gran inversión, que se compraron máquinas a España, y ahí hubo todo un negociado, pues esa es la verdad, ¿no es cierto? Y el caso F salpicó duramente al gobierno de Ricardo Lagos y también al inicio del primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Bueno, porque se compraron trenes a España, pero eran máquinas de acercamiento, o sea, vale decir, eran máquinas que estaban diseñadas para tramos cortos. Y aquí se usaron o se pretendían usar para ir de Santiago a Puerto Montt, por ejemplo. Y que nos decían que se podía incluso usted llevar el auto en el tren, ¿se acuerdan? Que había un coche se pudo llevar en algún momento. Pero fue un verano eso, ¿cuánto habrá durado? Bueno, toda esta polémica, o sea, estos recuerdos que estamos haciendo es porque hay toda una polémica instalada, porque los camioneros han advertido a Gabriel Boric, porque Gabriel Boric ha dicho que él quiere invertir en ferrocarriles. Y los camioneros le han dicho que esto podría constituir una competencia desleal. Y uno se pregunta, ¿dónde estará la deslealtad? Si hay competencia, bueno, sí, si es que hay, por ejemplo, subsidios, si es que hay precios por debajo del mercado gracias al aporte estatal. Pero también hay que decir que el gremio de los camioneros y de los buses han gozado de décadas muy florecientes, entre otras cosas por la desaparición de los trenes, que constituyeron siempre una competencia para buses y camiones. Esto podría establecerse con algún grado de equilibrio, estará la Fiscalía Nacional Económica que tendrá que intervenir, pero yo no sé si es una ecuación, digamos, pero si uno mira los países desarrollados, son países que tienen infraestructura ferroviaria relevante. Con subvención. Sobre todo para los pasajes. Sí. O sea, muchas veces lo que ocurre
Ojo, y también a veces algunas de esas concesionadas, o sea, infraestructura del Estado, donde se concesiona a privados la gestión por una cantidad, digamos, un porcentaje de la utilidad. También está esa fórmula, para que quede claro desde ya. Pero, por ejemplo, todos dicen que el transporte de pasajeros no es económico. Entonces, por lo tanto, lo que ocurre, pero sí lo es muy rentable el transporte de carga. Entonces, en algunos países lo que hacen es que el transporte de carga se licita. Claro, es como las aerolíneas low cost, que uno de sus negocios es la bodega. Y eso subvenciona el transporte de pasajeros para que el valor, digamos, del pasaje no sea tan alto. Claro. Hay fórmulas, digamos. Ahora, yo creo que cerrarse a priori para restablecer, porque estamos hablando de restablecer. Yo creo que hay argumentos que podrían haber utilizado respecto a la idea que plantea, en este caso, el candidato Gabriel Boric, que es, bueno, el primer punto, que si se hace una empresa pública, que sean sumamente rigurosos en la forma de cómo va a operar esa empresa pública y que no se terminen robando las platas. Yo creo que ahí hay un argumento porque hay Ferrocarriles del Estado... Hay un argumento que es... Habrán excepciones, pero... Yo creo que el Metro de Santiago es una empresa que tiene todos los ojos encima y que funciona muy bien desde el punto de vista de ejecución. Pero la experiencia prueba que el porcentaje de empresas estatales que funciona mal en el mundo es muy alto. Ahora, ¿por qué esto no ocurre en el mundo privado? Porque esas empresas quiebran y desaparecen. Claro, son del mundo privado. No son sostenidas. Es como el caso de TVN, pues, ¿cuánto de recursos se le ha inyectado? Pero pongamos un ejemplo actual de hoy día, México. Hoy día el gobierno mexicano ha anunciado un aporte patrimonial de $3.500 millones para la empresa fiscal de petróleo, la famosa Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿no es cierto? La deuda financiera de Pemex al tercer trimestre, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la deuda de esa empresa? $113.000 millones. ¿Sí? O sea, la deuda yo creo que es mayor que los activos probablemente de Pemex hoy día. $113.000 millones y además subiendo. Creció un 1,6% respecto al año pasado. Y en los primeros 9 meses de este año, esa empresa estatal mexicana ha perdido $4.900 millones. Pérdidas. Es un ejemplo. El problema es que hay varios ejemplos que podrían repetirse. Entonces, yo creo que ahora hay empresas públicas que sí funcionan. Cuando esto ocurre es porque no hay amiguismo, porque no son colonizadas y capturadas por un partido político. Bueno, perdón, Codelco tiene una deuda, la estaba buscando, de $17.000 millones. En el caso de Codelco uno podría decir, a pesar de que todavía hay muchos peros, puede tener Codelco, excedente y todo, pero tiene una deuda neta que toca un récord de $17.000 millones. Uno podría explicarlo hasta el año 2054 por el endeudamiento que se hizo para la modernización de Codelco. La modernización y la exploración y explotación o inicio de explotación de nuevos yacimientos. Y ahí uno podrá ver cuánto, pero por ejemplo, en el caso de la mina subterránea de Chuquicamata, ya el proyecto, que estaba estimado de una cantidad, ya se ha gastado mucho más de lo que se había estimado. O sea, también ahí hay un fallo grandioso en los cálculos e incluso también en lo que podría explotar. Pero, a ver, mientras haya transparencia y mientras haya capacidad de fiscalización, que yo creo que es lo más relevante, estas empresas efectivamente pueden funcionar. Yo insisto, el problema es cuando se convierte en un coto de caza de un partido, de una coalición, y finalmente los que están ahí no están por sus méritos profesionales, pero eso es un tema más adelante. Yo creo que en principio negarse a que se pueda restituir, porque esa es la palabra, restituir ferrocarriles en nuestro país es absurdo. Ahora, con el peligro sí de que recordemos que ferrocarriles en el sur han sido víctimas ya de atentados en poco tiempo. Claro, es más vulnerable, efectivamente es más vulnerable depender de una línea, como ha ocurrido, que se han descarrilado. Pero volviendo al tema, tener una red como ofrece o ha mencionado Gabriel Boric dentro de su argumentación, ¿esto va a llevar a una reducción de precios si podemos hacer transporte masivo, por ejemplo, de alimentación a la zona sur del país o desde la zona sur a la zona norte o central? ¿Tiene un efecto? Yo creo que probablemente sí. Podría tener un efecto. O sea, si hay competencia deberían... Porque se generaría Todos sabemos, quienes conocen del mundo de los camiones, que hay grandes conglomerados, como uno de ellos en una empresa que es Otracer, que concentran mayor cantidad de transporte de carga.
y que muchas veces los chicos tienen que asociarse, terminan haciendo unas especies de cooperativas para poder competir con estos grandes grupos económicos que están detrás del transporte de carga terrestre. Aquí hemos dicho ya en más de una ocasión que uno de los problemas de la economía nacional, de la estructura económica, es la concentración económica. Exacto. Que genera que en un modelo de economía de mercado donde la competencia es el patrón número uno, es lo que debería mandar. Muchas veces esto está inhibido por los niveles de concentración porque las barreras de ingreso a esos mercados son muy difíciles por los niveles de concentración, porque hay intereses cruzados, subsidios cruzados entre empresas relacionadas y por lo tanto eso hace muy difícil que quienes quieran emprender ahí puedan hacerlo. Y eso es uno de los lastres y yo creo que quizás está en el fondo, no de todo, pero de buena parte de las críticas al actual modelo económico, los niveles de concentración. Ahora, siempre se pone el modelo de Estados Unidos, lo hemos dicho aquí, en Estados Unidos esas cosas están muy reguladas e incluso prohibidas. Algunos niveles de concentración simplemente no son aceptables por Estados Unidos, que es un mercado mucho más grande. Pero igual hay que poner sobre la mesa también que es un mercado pequeño. El nuestro. Claro, el mercado chileno. Y eso hace que muchas veces sea más difícil poder... Claro, que la concentración sea más fácil. Por ejemplo, el norte del país son kilómetros y kilómetros para recorrer para llegar a poblados que son más bien pequeños. O sea, si no hay un incentivo de parte del Estado, evidentemente todo se complejiza y se vuelve mucho más caro para esos vecinos. Bueno, yo creo que un debate bien interesante. Si uno mira los comentarios, yo creo que son muchos los auditores, por ejemplo, del tren a Valparaíso, Viña del Mar, de la necesidad de tener un tren rápido, un tren... cuando digo rápido no se imaginen el tren en los trenes europeos, los trenes asiáticos, pero un tren que pueda hacer el recorrido Santiago-Valparaíso. ¿Cuántas personas irían a vivir, por ejemplo, al Valle Casablanca, a Curacaví o a Valparaíso, Viña del Mar mismo, y que puedan venir a trabajar a Santiago con un tren que esté, no sé, con una frecuencia de 1 hora? Aquí hay algo en lo que se ha avanzado, que son estas líneas regionales, locales de acercamiento, ¿no es cierto? Como está funcionando, por ejemplo, en Temuco, con Padre Las Casas, Temuco, Victoria. El biotren en Concepción, el Merval en Valparaíso, que también funciona, deberían probablemente invertirse más. Fíjate, en muchos países europeos están las líneas férreas, pero están estas líneas locales donde de los pequeños poblados van los alumnos al liceo en la mañana en tren. Ahora, Europa es distinto, no hay estas grandes urbes, son ciudades más pequeñas y a su alrededor pequeños pueblitos donde la gente transita, sobre todo para casi en el día a día, para ir a trabajar en trenes. Ya, ese es uno de los temas. Lo otro es el IFE, extensión del IFE. Lo están pidiendo algunos parlamentarios de oposición, pero digamos que esto no genera un consenso en la oposición. Por ejemplo, Marcelo Díaz, que yo diría que es un diputado relevante en el frente opositor por la cercanía al comando de Gabriel Boric. Él ha dicho es un diputado que tiene experiencia política por los cargos que a veces se ha transformado en una especie de articulador, digamos, del Frente Amplio con otros sectores de la oposición. Extender el IFE para marzo, él ha dicho que esto no está en el horizonte, sobre todo porque ya hay un nuevo argumento sobre la mesa. Nueva variante, la Omicron y otras más. ¿Chile podrá llegar en un futuro próximo a alguna nueva cuarentena? No lo sabemos. No se sabe. Y algunos dicen, como no lo sabemos, mejor no gastemos la plata ahora y dejemos algo por si es que es necesario gastar más adelante. En todo caso, esto ha sido planteado ya por algunos parlamentarios de oposición, pero ya también en la misma oposición hay algunos que dicen, calma, no nos adelantemos, lo más probable es que no haya que estén cuadrados con que se termine de pagar el IFE, que se busquen otras vías de apoyo directo, vale decir focalizado, pero que el IFE universal finalmente se termine. Cierto que hay más conciencia probablemente por los números y probablemente porque, es una campaña donde el voto a voto, efectivamente la noche del 19 va a ser voto a voto, lo ha dicho Gabriel Boric, lo ha reconocido José Antonio Kast, pero hay más posibilidades evidentemente de transformarse en gobierno frente a las últimas encuestas que se conocieron hasta el fin de semana pasado, que se podían revelar sondeos de opinión. Ahora, ¿y eso ha llevado a la reflexión dentro del entorno de Gabriel Boric? A mí me da la impresión que sí. Que se sabe que va a haber menos caja, menos recursos y que va a haber que invertir. Entonces, cualquier cosa que se le pida a la actual administración va a ser una herencia a partir del 11 de marzo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, algunos igual hablaban en redes sociales sobre un IFE más focalizado, tal vez, no general como el que se estaba entregando.
que llegue a menos personas, las que realmente se acredite que no han podido encontrar trabajo, porque es verdad que hay mujeres, por ejemplo, o hombres en otros casos, que se han tenido que quedar en la casa porque como los colegios no estaban abiertos, no tenían con quién dejar a sus hijos, por ejemplo, que eso también es una realidad. Yo sé que van a saltar algunos profesores, hasta el mismo colegio, diciendo, bueno, pero nosotros no somos cuidadores de niños, pero la realidad es esa. Muchos matrimonios dejan porque no tienen familia, porque, por ejemplo, acá mismo en Santiago, no tienen abuelos, no tienen familias cercanas, no tienen los recursos para pagarle a alguien que custodia a sus hijos mientras ellos están trabajando. Y hay mujeres u hombres que se han tenido que postergar quedándose en la casa. ¿Merece un IFE? Esa es una de las preguntas de fondo. ¿Merece un IFE esa persona, esa mujer o ese hombre? Y ahí es donde algunos dicen, ya, ok, un IFE, pero más focalizado. O sea, hay más conciencia de cómo se va a gastar la plata pública, que cada vez hay menos, cómo se va a inyectar de aquí al mes de marzo. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.